Bueno, continuamos aquí en el rumbo de la mañana, que es el rumbo del país. A las 9:20, el presidente advitan del rumbo de la mañana, que es el rumbo del país. Fundador advitan de este espacio de comunicación. Hay dos, uno honorario y otro en el exterior. No. ¿Cuál es el honorario, niño? No. Euclides Gutiérrez. Mire, hombre, Euclides nunca ha pasado por aquí. Pero fue nombrado desde la Casa Vieja. No es bienvenido, no es bienvenido. Domingo, Para que lo sepa. No te lleve ahora de pompas y de tirambos y cuestiones pasajeras. Euclides se ha quedado con nosotros todo el tiempo y es nuestro fiel oyente. Tú me enseñaste a mí que donde hay garbo no se le da espacio a la pelusa. Ey. Yo reconozco en este muchacho, yo reconozco en él cualidades. Don Andrés L. Mateo, embajador dominicano ante la UNESCO, fundador advitan de este espacio. Presidente advitan por orden de Antonio Espaillat. Cuidado con decir algo. Ahí tienes, Nieves, ahí tienes. Muchas gracias. Yo quiero hacer la primera pregunta, Ricardo, si tú me lo permites. Dale para allá. Reflexionenos con todo el tiempo que usted quiera utilizar, maestro, sobre este acontecimiento. Usted que... Es un acontecimiento. Sí, haciéndole de cronista del presente y analista agudo. En muchas oportunidades, las acciones de Jean Alain como procurador provocaron reflexiones amplias. Sí, Andrés fue uno de los que más le dedicó espacio a eso. Sí, señor, así es. Pero era lógico porque en lo que respecta a la justicia y al control del aparato persecutor del Estado, la manera como Jean Alain manejó el aparato persecutor del Estado dejaba mucho que desear en lo que respecta a la aspiración de una sociedad regida por un gobierno, al menos decente. Uno no anda buscando seres excepcionales. Uno a lo que aspira es a un gobierno decente, un gobierno que tenga la capacidad de autocriticarse, que use la justicia no como vendetta de tipo político, que emplee el valor de paradigma que tienen las instituciones cuando actúan en el orden social, con mucho raciocinio, y que sepa lo que un procurador general de la República tiene que hacer. Yo quisiera decir que el momento es muy importante en la historia institucional del país y no hay que aprovecharlo para pasar cuentas en el plano personal ni alegrarse de la tragedia personal, de que Jean Alain está preso, de que hay una serie de personas vinculadas al estropicio que se hizo en el manejo de los fondos de la Procuraduría General de la República, sino mirar hacia lo que puede significar en el plano del fortalecimiento institucional estos hechos que estamos viviendo. El primer signo que a mí me pareció alentador provino del propio presidente de la República. Es un hito histórico que un presidente, en las condiciones de la ideología de la concepción patrimonial del Estado que tienen los partidos, renuncie a administrar, a controlar el aparato persecutor del Estado. Y como punto de partida, el presidente Luis Abinader renunció, en cierto modo renunció a una tradición de la cultura política dominicana que era mantener el control del aparato persecutor del Estado, porque eso significaba un grado de impunidad, porque eso significaba tener a su disposición un poder que tiene un cierto relato de autonomía
en la historia de la cultura occidental, porque proviene de las reflexiones en relación con las cuales el poder que expresa la idea de la justicia es un poder no contaminado desde las reflexiones de Montesquieu, de Rousseau, etc. Y esos hechos, el hecho de renunciar en el principio de su gobierno a la manipulación del aparato persecutor del Estado, eran y son un síntoma alentador a esa aspiración sencilla del pueblo dominicano de tener un gobierno decente. Lo que está ocurriendo, por lo tanto, podría significar la consolidación de un gobierno decente, porque lo cierto es que esa institución de la justicia, que es el poder persecutor del Estado, actúa de manera independiente, tiene un nivel de investigación y credibilidad en este momento bastante amplio, se toma su tiempo para constatar los hechos y para ejecutar las acciones, y está abierta al escrutinio de lo social. Yo le di una lectura bastante profunda a la carta de Miriam Germán, y yo pienso que debe ser un documento histórico para la idea de la consolidación de las instituciones en la República Dominicana. Esa es una carta bastante trascendente. Esa es una carta que acarrea una visión de lo que es un procurador general de la República que no habíamos tenido en los últimos 50 años. Esa es una carta en la que ella se despoja de cualquier mezquindad que el envanecimiento que el poder político genera en las personas suele traer. Por lo tanto, esa es una carta significativa. Y el momento es un momento para fortalecer las Andrés, instituciones. perdóname brevemente que te interrumpa en tu alocución, siempre brillante. Ella dejó caer una frase casi apostillada que estaba en el interludio del texto, a mitad del texto, donde decía que cualquier caso en el que usted se vea involucrado, yo me apartaré de él. Pero ella dejaba caer ahí como de forma metafórica que existía la probabilidad de que el hombre lo jalaran. Evidente. Y obvio eso se sabía. Había muchos indicios en los términos de los procesos de investigación que se estaban dando que apuntaban a que lo iban a jalar en algún momento. Tanto así que el propio Jean Alain lo sabía. Lo que ocurrió, por ejemplo, en el aeropuerto no estaba desvinculado de lo que ocurrió después en la puerta del Palacio de Justicia, porque obviamente tenían una relación y es muy claro que Jean Alain tenía un chivatazo que sabía lo que iba a ocurrir y que evidentemente actuó tratando de conformar un escenario en el que él apareciera como víctima. Bien. Lo cierto es que hay una investigación. Lo cierto es que el poder persecutor del Estado ha actuado. Lo cierto es que uno espera que se respeten todo lo relativo a los trámites de la justicia. Y lo cierto es que uno quiere que de aquí salga una idea de la verdad, una idea de la verdad de muchas cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, el que terminemos aproximándonos a una idea de la verdad y a especificaciones muy claras respecto de los niveles de culpabilidad y condenas subsecuentes, pero al mismo tiempo recuperación de lo robado. En cualquier caso, yo hablo de cualquier caso porque una cosa también importante de la gestión del poder persecutor del Estado en este momento es que también hay presos que son del PRM, que son del gobierno del PRM, porque el de la lotería viene de las acciones del PRM. Y todo eso es importante. Andrés. Todo eso tiene un momento, digamos, estelar que la ciudadanía debe apoyar y aprovecharse para consolidar las instituciones. Así es. Andrés, escuchándote se me ocurre
presentarte el siguiente escenario, haciendo una proyección hacia el futuro. ¿Cómo podemos ver el Ministerio Público una vez que tenemos por primera vez en mucho tiempo un ejemplo diferente de lo que ha sido la designación y el accionar mismo de ese Ministerio Público, tomando en cuenta que nuestra legislación no establece ese mecanismo, sino que se produjo por compromiso y voluntad de parte del presidente de la República? Yo creo que sí se instaura una práctica que además es consona con el predicamento de la potestad de la justicia. Eso va a ser indesterrable del plano institucional de nuestro país y es tal vez a lo que deberíamos aspirar, que nosotros, cualquiera que sea el partido que acceda al poder, podamos tener un aparato persecutor del Estado en el cual la militancia política no te excluya. Porque lo que vivimos, por ejemplo, con el caso Odebrecht, lo estamos ahora mismo padeciendo. ¿Qué pasó con el caso Odebrecht? ¿Por qué Odebrecht en la República Dominicana no ha tenido ningún resultado similar, ni siquiera parecido ni aproximado a lo que ha ocurrido en otros países donde hubo investigación, en algunos casos hasta mediatizada, Sí. pero investigación y consecuencias? ¿Por qué no ha habido consecuencias en la República Dominicana? ¿Por qué? Todos sabemos por qué. Porque el aparato persecutor del Estado era un aparato persecutor del Estado parcializado y porque se dejaron fuera los casos de mayor significación en lo que respecta al pago de la mordida, de la corrupción. Los últimos 5 contratos que Odebrecht hizo en la República Dominicana, incluyendo el de Punta Catalina, acarrean un nivel enorme de corrupción. Y ahí están los documentos a posteriori, lo que se vivió, los 30 y pico, 33 millones de dólares que se le pagaron a la gente que hizo proceso de mediación, a Ibarra, a Andresito Daguarje, al que estaba en la bolsa. Todo eso quedó absolutamente en el aire. La estructura de la acusación fue hecha para que se derrumbara como se está derrumbando como un castillo de naipe. En consecuencia, el país sabe, el país reconoce en lo que es la práctica, los hechos de esta administración de la Procuraduría General de la República, beneficios concretos, tangentes y frontales. Y yo espero que además se recupere parte del dinero robado en todos los casos que están pendientes, en Coral, en Caracol, en Medusa, en lo que fuere, porque allí está involucrado mucho el futuro de este país nuestro. No es posible continuar en un país donde la corrupción terminó legitimada, donde el dador, que era el presidente de la República, y toda la estructura de la corrupción histórica sistematizada, partía desde los negocios que se hacían en el Palacio Nacional. Algún día sabremos todo lo que ha ocurrido. Lo estamos viendo poco a poco. Estamos viendo cómo para poder mover una maquinaria como la que operaron en cualquiera de estos casos, que han movido miles de millones de pesos, se necesitaba un aparato político y un aparato persecutor del Estado que se hiciera indiferente, que no tomara en cuenta ninguna de las acciones, porque ¿cómo es posible acumular miles, cientos de miles de millones de pesos en un país que tiene un Producto Interno Bruto tan modesto, sin que los organismos contralores del aparato del Estado se percaten y sin que no haya una acción del poder persecutor del aparato del Estado? Eso no es inimaginable, sino en un régimen en el cual la corrupción era política de Estado. Porque la diferencia, lo he dicho muchas veces, lo escribí 20,000 veces, la diferencia en la historia de la corrupción nacional en la República Dominicana con los gobiernos del PLD, pero particularmente con estos 2 últimos gobiernos del presidente Danilo Medina, es que la corrupción fue corporativa. Es que todos estos tipos tenían compañías, empresas
eran agrupaciones, no era un individuo aislado, un ministro aislado, un director general aislado que obtenía determinadas por cientos beneficios de una negociación atinente a una de las necesidades del Estado. No, es un grupo, un sistema, una organización. Como decía el presidente cubano famoso, aquel corrupto que decía que el tiburón se baña pero salpica. Sí. Era un tiburón bañándose, pero que salpicaba, que dejaba a las otras instancias, mediante ese proceso sistémico de corrupción, bastante beneficios también. No es posible entender, por ejemplo, los negocios del hermano de Danilo Medina y sus otros parientes. ¿Cómo se entiende que un hombre que no era ni siquiera funcionario público, que tenía una tarjeta dorada que decía hermano del presidente, pueda tener un nivel de negocios con el aparato del Estado de tal magnitud? Porque la corrupción era sistémica, porque la corrupción era hiperbólica, porque era hipercorrupción y porque necesitaba de un aparato persecutor del Estado que fuera cómplice de todo lo que ha acontecido y que estamos viendo ahora desplegarse. Hay muchos casos alarmados. Quienes conocíamos las intríngulis de estas realidades no nos alarmamos, pero no es posible entenderlas si no es poniendo el telón de fondo de una justicia secuestrada, de un aparato persecutor del Estado, cómplice de los actos de corrupción. Andrés, este gobierno se dice que es el gobierno del cambio y la acción que tiende a favorecer que uno interprete positivamente esa presentación de que es el gobierno del cambio es una acción frente a la corrupción, por lo que tú dices. Estaba integrada la corrupción como una práctica institucionalizada. El Estado era un escenario para el aprovechamiento de los que la manejaban, para crear esa línea de empresas y de mediaciones para captar toda la inversión pública y el gasto, para adulterar las decisiones. ¿Tú crees que la significación de profundizar esta política contra la corrupción va a ayudar de verdad a que cambie el Estado dominicano? Sí, por supuesto, incluso hay una conciencia creciente respecto del daño que la corrupción hace a un país pobre como el nuestro, con tantas deudas sociales. Y no tiene que ver nada con la acción partidaria. Es decir, este predicamento tiene que venir de todos los estamentos sociales e incluso los que están institucionalizados. Por ejemplo, el barrilito, el cofrecito, que son instancias de corrupción en el plano de la formalización de los poderes públicos, pero legitimadas porque es una acción de un poder que tiene una cierta independencia del poder ejecutivo, tienen que cesar en algún momento. No es posible que eso siga ocurriendo al margen de todo lo que se está dando en el orden social. Es decir, que haya un grupo extraordinariamente mayoritario de legisladores que se asignen, que se autoasignen partidas del aparato del Estado simple y llanamente porque tienen el poder de coyuntura para hacer, pero que no tienen ninguna justificación y que equivale a corrupción legitimada, porque en el fondo eso es corrupción legitimada. Andrés, discúlpame, y parece que hay gente que todavía no se quiere ver en ningún espejo, porque a esta altura del juego tenemos denuncias de instituciones en las que se producen acciones de mucha indelicadeza, por no hablar todavía de corrupción. Sin ninguna duda, y va a seguir ocurriendo. Es difícil desmontar la concepción patrimonial del Estado de la que en un país donde desde la fundación de la nación en el 1844 ya hubo asomo de organización corrupta y una parte considerable de los prohombres que surgieron, por ejemplo, de la Guerra de la Restauración, también después participaron con el partidarismo político, con el caudillismo, crearon estructuras de gobernanza clientelar. No hay más que leer el libro de Ulises Francisco Espaillá para darse cuenta de qué vio él
cuando después del triunfo de la Restauración él asumió el aparato del Estado. Como esos generalatos eran en el fondo oportunistas, muchos de ellos que pelearon en la guerra de la Restauración iban a buscar su prebenda, su canonjía, lo aparte que le tocaba del Estado, sus dineros, y lo exigían con armas en las manos en algunos casos. En el caso concreto de Ulises Francisco Espaillá, que tenía la idea de hacer un gobierno de maestros, porque ese fue su sueño romántico, utópico, que su gobierno tenía que ser un gobierno de maestros. Se topó con la crudeza y la sucieza y la realidad de la práctica política, que lo único que tiene en la cabeza es la concepción patrimonial del Estado. Es decir, que el Estado le pertenece a un grupo político porque ganó unas elecciones y puede disponer del Estado. Andrés, ahora mismo, a partir de ese señalamiento que tú hacías, tanto en los escritos como en la opinión hablada, y que ya no hemos adueñado de él muchos, la concesión patrimonial del Estado, como si eso fuera de ellos, de su propiedad, se descubre un caso actual en la Dirección de Embellecimiento donde un tipo nombra 10 familiares. Mira. Y se sube el salario a él y a toda la familia. Se arma un escándalo a través de un trabajo periodístico. Interviene doña Milagro, entonces él va y lo cancela a los 10 y se baja. O sea, él pensaba que eso era de él ahí. Un tipo así debe de estar quitado de la administración pública y creo que lo van a quitar. Sí, por supuesto que deben quitarlo. Pero yo lo que creo que eso va a tomar todavía mucho tiempo. Y que la sociedad dominicana lo que tiene que seguir fortaleciendo estos ejemplos que da el Ministerio Público en la institución que tiene la misión de hacer la persecución y la defensa del aparato del Estado, que es el Ministerio, que es la Procuraduría General de la República. Es un momento, por lo tanto, importante que se haga con todas las de la ley, con toda la paciencia del mundo, que se llegue a donde tenga que llegarse y que el pueblo vea un referente paradigmático, porque así los pueblos se sensibilizan cuando ven los referentes paradigmáticos actuando. Si el paradigma de el poder de persecución del Estado no está infectado de corrupción y de politización, vamos a tener una sociedad que va a tener una idea más clara de lo que es el actuar bien y acorde con la ley en el escenario social. No vamos a ver héroes reificados porque tienen un cargo político de importancia y que son verdaderos delincuentes políticos, porque nosotros hemos dado gente a la que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe lo que hace, que nadie se equivoca con esas personas y esa gente tiene vigencia política. ¿Por qué? Porque esa concepción patrimonial del Estado legitima todas estas cosas. Lo que hemos vivido en los últimos 20 años en particular, pero ampliamente en el espectro de la historia de nuestro país, no puede seguirse repitiendo en forma pasiva, que la sociedad lo reciba de manera pasiva, sino activo. Por eso hay que apoyar las decisiones de la Procuraduría General de la República. Por eso es que hay que renunciar a la sumisión e incluso abandonar el ideal, la idea de que los presidentes de la República son personajes dadores, son dadores. Bondadosos. Y ellos son bondadosos y ellos tienen la facultad de ofertar y de dar, de repartir la riqueza social, la riqueza colectiva. Andrés, yo quisiera rescatar el inicio de la conversación, porque hay un elemento que quisiera que se quedara. Él habla de rescate, eso significa que la otra parte estaba perdida, abandonada, hay que rescatarla, Patricia. Tú y yo estábamos abandonados. No, el tema... Patricia, dile algo tú ahí. No era abandonado, Nieves, no era abandonado, secuestrada, qué distinto. Oye, no, porque él está hablando de abandono, porque Patricia y yo lo que estamos es como en un solar. Patricia, pero defiéndenos. No. En la sabana, tú y yo, Ricardo. Sí, por eso yo digo, por eso que yo digo.
No le haga caso. Si fuera Euclides, te hubiese enmendado la plana ahí mismo, pero él se No, queda callado No, y lo admite. no, para nada, no, para nada. Lo que pasa es que ustedes cambiaron de tema, No. pero yo quisiera rescatar. Oye, pero sigue lo mismo. Yo quisiera rescatar el primer tema. Andrés, mire, Jean Alain confesó la ignominia a la que él sometió a Miriam Germán. Y al confesar esa ignominia, dijo, sin expresarlo, que la decisión que se adoptó contra Miriam en el Consejo Nacional de la Magistratura, que se utilizó como escenario para el escarnio contra ella, era injusta e ilegítima, porque se tomó a partir de lo que él hizo. ¿En qué situación deja esa confección de Jean Alain a los demás miembros de ese Consejo de la Magistratura? Bueno, hubo sus excepciones. Todos sabemos que hubo una reacción de Paliza y de Josefa de no aceptar ni el método ni las características del interrogatorio, pero mucho menos lo que se derivaba de un interrogatorio que supuso intervención telefónica, persecución, mentiras, porque después muchas de las cosas que fueron desplegadas allí se demostraron que eran mentiras, mentiras puras y simplemente, y otras que eran infamia, aspectos de tipo familiar que eran indignos. En realidad, aun cuando eso no es, digamos, la esencia del debate político, pero demuestra mucho la bajeza de un personaje que es capaz de aprovechándose del poder, a hacer semejante tipo de acoso, Pero usando el poder. permíteme Persecución. interrumpirte, Sí, sí. André, abusar de ahí. Lo que pasa es que yo ni siquiera quiero quedarme en el maltrato, en la ofensa, en la humillación, sino en lo que hizo esa institucionalidad mayor del país con Miriam como consecuencia de eso que hizo ese señor. Correcto. Porque no te olvides que hay una idea del poder que culmina siendo un poder despótico. Y en realidad esa es la expresión, digamos, más concreta del poder despótico. Cuando en el plano de los hechos tú no tienes ninguna respuesta, ni tampoco ninguna validación, ninguna equivalencia con la persona que tú enfrentas, pues bueno, pues lo arrastra en la ignominia, en la mentira. Y como tú hablas desde el poder, no hay ninguna consecuencia. No hay la más mínima consecuencia que tú puedas creer que puedes asumir. Esa es una ideología, falsa conciencia. Esa es una falsa conciencia que al final, y ahora en los memes y en todo lo que se escribe sobre Jean Alain, aparece. O sea, este hombre soberbio, este hombre que creía que tenía vocación de eternidad y que pensó que no se iba a salir, que él nunca más iba a salir del poder, que él estaba protegido. La actitud de este señor ante los poderes públicos era evidentemente despótica. Él tenía una vocación despótica. Yo creo que el pueblo aquilató bastante bien eso y por eso el espaldarazo, a pesar de todas las estrategias del poder. Andrés, esa expresión casi sagrada que se cree en alguno y de eternidad absurda que tienen los políticos dominicanos, ¿es una expresión del atraso sociológico y político o qué es esto? ¿Esto es espiritual? ¿Es cultura? ¿Qué es eso, Andrés? Sin ninguna duda que es una expresión del atraso político. Nosotros tenemos un país políticamente demasiado atrasado. No hay más que ver la concepción del Estado que tienen los líderes en la República Dominicana. ¿Qué concepción del Estado tienen? El Estado soy yo. Claro, te quedas frío cuando tú oyes la concepción del Estado. Por ejemplo, yo vivo en Europa ahora, estoy en esta coyuntura especial. Si tú miras cómo funciona, por ejemplo, el
el aparato político que maneja el Estado, tú te das cuenta que todos tienen sobre su cabeza las posibilidades de ser enjuiciados por cosas a veces muy nimias. Lo que está ocurriendo en Finlandia, lo discutíamos el otro día. Por 30 dólares. Espérate, de lo desayuno. de Finlandia. Ujú. Lo que Lo está de ocurriendo en Finlandia. Finlandia ahora, que a la primer ministro le están cobrando el desayuno Que se compartió comía, con la familia. que compartía con la familia. 30 dólares, Andrés. Pero eso tiene una significación, porque cuando tú entras como primer ministro, tú firmas un contrato de trabajo. Tú no eres un Dios que bajaste del cielo sacrificándote porque el designio tuyo era el destino ser presidente de este país y guiarlo por los senderos de luz. Tú firmas un contrato de trabajo. Aquí en Francia, por ejemplo, en determinada coyuntura, el presidente, uno de los presidentes, de los expresidentes, tomó 3 cargos del ayuntamiento cuando él era miembro de alcalde de la ciudad de París, que es una alcaldía muy poderosa, y tomó 4 cargos para proselitismo. Él llegó a presidente, pero eso se verificó exhaustivamente en una investigación del Estado. Y cuando dejó de ser presidente, tuvo que ir a dar cuenta a la justicia por esos 4 cargos que creó para ser proselitismo. Y fue condenado. Y fue condenado. Ahora, Y ahí está el caso de Sarkozy en este momento. Ajá. Mira, son chiripas. Si tú analizas por lo que esos tipos están en justicia en este momento, en comparación con el dinero que se roba en la República Dominicana, son chiripas. Pero ¿qué ocurre? Que hay un sistema, un régimen de consecuencias que obliga que, aunque sea una chiripa, como en la sociedad el poder de símbolo de los dirigentes políticos trasciende y se hace paradigmático, se hace modelo, como es así, hay que escarmentar. Y Andrés, para esto existe. Andrés, oye una cosa. La dimensión de esta acción contra la corrupción, sabiendo que era general, nos puede llevar a una situación no prevista, que es la de tener que hacer una victoria solo para la víctima de la corrupción, porque en todos los ministerios es difícil que la práctica del aprovechamiento del cargo en función de los intereses de lo que mandan no se viera. Es decir, hay rastro para uno llenar la victoria con los funcionarios corruptos. ¿Qué tú crees que tendría de repercusión si esto sigue adelante como debe ser para todos los ministerios? Mira, Fafa, yo escribí 4 artículos corridos sobre la corrupción como política de Estado. Y he hecho mucho énfasis haciendo detalladamente incluso referencias bibliográficas a libros recientes sobre corrupción como política de Estado, como el de Cortés y otros, señalando que la diferencia de la corrupción en el gobierno de Danilo Medina es haber convertido la corrupción en política de Estado. Mira, un prohombre, de los pocos prohombres que quedan, todavía está vivo, aunque está muy lastrado, tiene muchos problemas, del Partido de la Liberación Dominicana, me confesó a mí que el problema en el PLD no era la corrupción, sino la competencia por el que más tenía entre ellos. Wow. Entre ellos. Wow. Y que eso era lo peor. Wow. ¿Por qué? Porque la corrupción se convirtió en política de Estado. Y cualquier ministro, cualquier director general, cualquier superintendente, cualquier tipo que manejara algún fondito público, de alguna manera, por el reflejo del paradigma, del modelo del gobierno central, puesto que las grandes negociaciones, los grandes negocios se hacían desde Palacio, y lo sabemos todos, aunque mucha gente no es capaz de decirlo, pero lo sabemos todos, que los grandes negocios se hacían desde Palacio. Como es así, el que está abajo reproduce estas prácticas de manera legítima porque hay una permisibilidad, hay una legitimación de la corrupción como una práctica que incluso en el plano extremo de los cuerpos teóricos llega a considerarse hasta genética del dominicano, como si la corrupción fuera parte de nuestros genes, cuando no es así, cuando la corrupción todos sabemos que es un hecho histórico social
y que tiene que ver con la manera de organizar la sociedad que los líderes han ejercido desde 1844 hasta nuestros días. Esa es la génesis de la corrupción. La génesis de la corrupción es eso, no hay que discutirlo, es difícil desmontarla de manera total. Ocurre en muchos países que la corrupción se da, pero hay formas de controlarla y de castigarla. Y eso es lo que, aprovechando la coyuntura actual, la sociedad dominicana debe hacer a partir de la potencialización del aparato persecutor del Estado, que es la Procuraduría General de la República. Finalmente, porque... Espérate. ¿Eh? ¿Tú lo vas a despedir? No, voy a hacerle una Porque yo tengo una propuesta. Tú has hecho una exposición brillante hoy, pero se puede compartir con otro intelectual. Que te acompañe domingo. Yo someto al programa públicamente a nuestro público, que estoy seguro. No lo digas, que ya sabemos lo que tú vas a decir. Domingo, yo lo que estoy enriqueciendo el programa, ¿no? Andrés ha hecho una exposición magistral, como siempre. Envileciendo el programa. Pero si se refuerza con otra exposición magistral, ganamos doble, Domingo. Tenemos dos. Oye, está bien, Ricardo. Entonces, como tú eres el jefe, yo voy a someterlo a votación. 10 llamadas ahorita cuando bueno, pero primero votemos. Ganamos 10-0, yo estoy seguro. No, pero vamos a votarle nosotros primero. No, nosotros. No, pero yo quiero estar aquí, yo voy hasta aquí. Quédate ahí. Vamos a someter la votación estando él aquí. Claro, nosotros. Yo sé lo que pasa. El pueblo dominicano. El pueblo altera. No, somételo. ¿Estás tú de acuerdo? No, pero que además de la participación exquisita y esplendente de Andrés L. Mateo, se sume también la de Euclides Gutiérrez Félix. Está bien, 10 llamadas. 10 llamadas. Oiga, no digas si está de acuerdo que Euclides se sume, ¿sí o no? Sí, pero después vamos a votar aquí. Tú no, claro. Tú no te vas a mandar de irresponsable. No, va. Oye, tú no te puedes poner de irresponsable. No, ¿cuál es la llamada que tú eres? Pero la mayoría que la gente diga. No, vamos a ver. Necesita una junta. ¿Ustedes están de acuerdo con la propuesta de Ricardo solo? No, pero espérate. De que traigamos a Euclides aquí, ¿sí o no? A la par de Andrés. No. La propuesta de Ricardo. ¿Sí o no? Sí, estoy de acuerdo. Sí. Dios mío, esto es grande. Mira, tú estás de acuerdo con que traigan a Euclides aquí. Eso es lo que tú estás diciendo. No vuelvas a llamar aquí. Otra llamadita. Pero tú tienes que manejarte imparcial. Buenos días. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando llega Andrés L. Mateo, el otro tiene que huir. Eso dijo. Sácalo del aire, sácalo, que ese es lo que está diciendo. ¿Sí o no? Pero niega lo que quiere dañar el programa, por Dios. Eso no es voto. 1-0 no tiene. ¿Sí o no? Digo que sí, que sí. Oye, ¡ay, Dios mío! Me faltó. No cabe ahí. Claro que anúlala, que se está voceando. ¿Sí o no? No se puede empañar. Claro que no. ¡Ey! Ese Fidel, ese no se puede. Lo que necesitamos de vuelta es a don Andrés L. Mateo. Así es, con Euclides, exacto. No. Ya van 10 llamadas. No, espérate. ¿Cuántas van? 10 llamadas. 5-2, nosotros arriba. Señor, no, señor. 10-0. Oye, 10-0. Ahora vamos a votar aquí. No, nosotros no podemos votar porque yo hice la propuesta. Vamos a votar aquí a 3. Fafa, está bien, Fafa, empieza con Fafa. Fafa, ¿tú estás de acuerdo? ¿Sí o no? Fafa. ¡Sí!